La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a la palabra del Señor y vamos a hablar por unos minutos acerca de la imposición de las manos. Imposición de manos, gloria a Dios. Tenemos por ahí en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Mientras que busca Hebreos, siempre le voy a anunciar, estamos subiendo más videos en mi canal de YouTube para los líderes. Usted que está estancado, que no sabe cómo multiplicarse, ahí hay mucho video cómo usted hacer para multiplicar su grupo. Y estamos subiendo algunos nuevos videos para que usted se goce. Gloria a Cristo Jesús. Usted pone ahí en YouTube Mario Ceguera, y creo que la esposa del hermano Matías lo está poniendo en Facebook, en Instagram, en YouTube y no sé en cuántos más. Lo está poniendo por todos lados para que, hermanos, por todos lados la gente aprenda esto. Ok, vamos a mirar ahí en el capítulo 6, versículo 1 y 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la restauración de resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con este tema, Señor, que seas tú el que dirijas cada palabra que salga de mis labios y que tú abras los oídos espirituales de tu pueblo. Te pedimos por nuestro hermano Anthony Bojorquez, Señor, que falleció su madre, para que le des consuelo a todos sus 6, 7 hermanos, Señor, y que le des palabra para consuelo de toda su familia. Lo pongo en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tomen asiento, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hablando acerca de lo que es la imposición de manos. La imposición de manos, esta es una de las doctrinas básicas en la vida cristiana. Aquí el apóstol Pablo habla de 6 columnas. Las doctrinas rudimentales son las doctrinas primarias que un cristiano debe de aprender. Ahora, estas son como las bases, el fundamento de la vida cristiana. Pero Pablo también nos dice ahí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, primeramente hay que poner el fundamento. Y una vez que ponemos el fundamento, ¿qué hace un albañil después que pone el fundamento? Trae la cama, trae el ropero, pone la estufa y a vivir. ¿Qué es lo que hace entonces? Pone el fundamento y empieza a levantar las paredes, empieza a pintar la casa, empieza a poner los closets, el baño y todo eso, pero ya está el fundamento hasta terminar la casa perfecta. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, el fundamento es este. Por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento de obras muertas es cuando nosotros andábamos perdidos en el mundo haciendo pura obra muerta, pero ya nos arrepentimos. Y luego después dice la doctrina de la fe. O sea, todos nosotros debemos de crecer en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el cristiano debe de tener fe. El cristiano tiene que estar arrepentido de esas obras muertas que practicaba. Y luego dice, y luego la doctrina del bautismo. ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Verdad? Esta es la doctrina del bautismo. Estamos pasando por esto. Luego dice la doctrina de la imposición de las manos. Eso es muy importante. Luego dice la doctrina de la resurrección y la doctrina del juicio final. Entonces son 4 columnas, 6 columnas que hay que poner en el fundamento cristiano, y después de ahí usted puede levantar un edificio tremendo. Pero si le falta este fundamento, usted va a estar edificando, hermanos, sin fundamento. Ahora, no quiere decir que nos vamos a quedar con estas 6 doctrinas.
No, porque hay mucho más que aprender. Por eso Pablo está diciendo, sigamos adelante, no te quedes solamente con el fundamento. Tienes que terminar tu casa. ¿Qué te ganas con tener un buen fundamento, pero ya no le edificas? Ya hasta allí llegué. Entonces nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, ¿verdad? Aprendiendo, y ahora que ya tiene el fundamento, entonces empezar a hacer otras cosas buenas para el Señor, y así usted va a terminar una casa hermosa. Pero vamos a mirar acerca de la doctrina de la imposición de las manos. Aunque esta es una doctrina que se practicó desde el Antiguo Testamento, Jesucristo la practicó y la dejó para sus apóstoles para que practicaran la doctrina de la imposición de las manos. A veces esto causa un poquito de controversia entre hermanos, entre pastores. La pregunta ¿es bíblico la imposición de las manos? Según la Biblia, ¿quién puede imponer manos y para qué es la imposición de las manos? Hay veces que hay gente que dice, bueno, la imposición de las manos tiene que ser una persona con títulos y todo eso, y que te sea muy maduro. Y bueno, espérese, no vamos a juzgar antes de entender algunas cosas que vienen acá. Pero vamos ahí, dice, ¿qué son los primeros rudimentos? Los primeros rudimentos, estos son las bases, la formación más temprana de un cristiano, son el fundamento de la vida cristiana. Así, los primeros rudimentos en la escuela, pues es la primaria. Desde que están en el kinder son los primeros rudimentos, los están enseñando, y de ahí en adelante van a formar ese gran ingeniero, arquitecto, doctor, abogado. Pero los fundamentos empiezan en la doctrina rudimentaria, en las doctrinas primarias. Ahora, el alcance de la imposición de las manos. Este es un mandamiento que fue practicado por Cristo y por la iglesia primitiva. A Dios le plació usar este método para realizar obras maravillosas. Esto de notar que Jesucristo frecuentemente imponía las manos. Esta práctica espiritual, esto es muy importante, representa la bendición, la sanación, consagración, transmisión de poder espiritual. Sin embargo, hermanos, la hemos dejado un poquito ahí estancada. Vamos a aprender, estas son de las doctrinas rudimentarias de las que todos debemos aprender. ¿Por qué se imponen las manos? ¿Qué se transmite en la posición de manos? ¿Quién va a imponer las manos? ¿Dónde están versículos para imponer manos? Bueno, empezando por el Señor Jesucristo. Lo tenemos en San Lucas capítulo 4, verso 40. Jesús sanó a mucha gente. Ahora, no solamente imponiendo manos, Él sanaba de mil maneras, pero Él usó muchas veces la imposición de las manos. No sé, ¿será que la imposición de las manos como que aquel que recibe imposición de manos agarra más confianza en lo que está escuchando? Están orando por él. Mire, en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los trajeron a Jesús, a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Cuántos le trajeron? Yo no sé cuántos, pero dice todos. Los que tenían diversas enfermedades los traían a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cómo los sanaba en esta ocasión? De a uno por uno les imponía las manos y quedaban sanos. Hay un misterio, hermanos, en la imposición de las manos. Debemos de aprender. Por eso cuando alguien vaya a orar por usted, usted no esté acá, que nadie va a orar por mí. No, espérate, te estás perdiendo una bendición. Ahora, cuando le trajeron a la mujer encorvada, en Lucas capítulo 13, verso 13, nos dice ahí que Jesús, hermano, le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. Entonces, no sé por qué, pero cuando venía encorvada, dice la Biblia que era una mujer encorvada y jorobada por 18 años. Cuando se la presentaron a Jesús, puso las manos sobre ella y se enderezó aquella mujer y enseguida glorificaba a Dios. ¿Hay algún chueco aquí que Dios se enderezó? ¿Y está haciendo lo que hizo esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Glorificaba a Dios, hermano.
Quizás usted no llegó chueco, hermanos, de la espina dorsal, no llegó chueco, enjorobado, pero llegó con un matrimonio chueco, con una vida, hermano, toda por el suelo, hermano, todo encorvado. No podía enderezarse porque el diablo lo tenía con ese yugo, pero vino a Cristo y Cristo en un instante le quitó la chuecura, y dice la Biblia, y inmediatamente empezó a glorificar a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabe el nombre del Señor. Glorifique el nombre del Señor, porque Dios está esperando alabanza y gloria, no de los hombres, de la iglesia que Él ha enderezado, que ha bendecido. Gloria a Dios. Y luego habla de Nazaret, su tierra donde Él nació. Dice la Biblia que ahí no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos, salvo algunos que le trajeron y que se dejaron poner las manos y el Señor los sanó. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Jesús les ponía las manos para estimularlos a la fe, y hermanos, ellos recibían sanidad. Luego le trajeron un sordo y tartamudo. Lo mismo ocurrió con aquel sordo y tartamudo en Marcos 7:32. No sé si los hermanos lo están poniendo por ahí o lo tiene ahí en el versículo. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiese sus manos encima. Ellos ya sabían que cuando Jesús ponía las manos era para sanar. Ni siquiera le dijeron sánalo, no, le dijeron solamente tócalo. Y le puso las manos encima, y usted sigue leyendo el versículo. Este hombre, hermano, fue sano. Se le abrió la boca y empezó a alabar a Dios, hermano. Se le acabó, y luego dice la Biblia que empezó a oír, pero Él puso las manos sobre él. La petición de Jairo, esta sí estuvo más difícil, pero Jairo, mire, en Mateo 9:18, él dice, busca a Jesús y le dice, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Qué poder las manos de Jesús, ¿no? Hermanos, aunque la gente le dijo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, ya no hay esperanza. Ha sanado mucha gente, pero no ha levantado un muerto. Pero Jairo dijo, deja hablar con el maestro. Dijo, Señor, solamente ponle tus manos a mi hija y yo sé que mi hija resucita. Y dice la palabra del Señor que Jesús, hermano, le agradó la fe de este hombre, y fue, y en cuanto la tocó, se levantó la muchacha y le dijo, denle de comer. Ahí está. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo la sanó? Poniendo las manos sobre ella. Y luego la petición de los padres. También había muchos padres que se daban cuenta que por la imposición de las manos se daba bendición, sanidades, liberaciones. La gente se iba contenta cuando dejaba esas cargas. Dice, los padres le pidieron a Jesús les impusiera las manos a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había bendición cuando Él ponía las manos sobre ellos. Y allá en Mateo 19:13 dice, y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Allí en Marcos 10:16 también dice, ponían las manos sobre ellos y los bendecía. Así que, ahora, hasta ahí ya miramos el ministerio de Jesús, cómo a través de la imposición de las manos sanaba tanta gente. Pero luego Jesús ordenó a la iglesia la imposición de las manos. Ahora, esto me gusta porque esto es ya lo que estamos viviendo el día de hoy, gloria a Dios. Jesús le ordenó a la iglesia que practicara este principio. En Marcos capítulo 16, verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este era un mandamiento, no es solamente, hermanos, para ciertas personas. Si usted lee el versículo 17, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿A quiénes? A los que creen. Simplemente si usted cree, dice, para él dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Solamente dice para el que cree. Amén. Así que, hermanos, si usted pone el versículo 17, ahí lo dice claramente, que es el que cree, ¿no? Bueno, si pone el 17, ya lo vamos a mirar, hermano, que el Señor le dio autoridad para aquellos que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces, ¿tiene usted autoridad para poner manos? Sí la tiene, porque usted ha creído en el Señor.
Ahora le voy a explicar, hay algunos peligros también cuando se ponen las manos nada más así, pero para eso hemos venido a aprender. Un ministerio, hermanos, fue dado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice la palabra del Señor ahí, ¿quién era? Jacob, dice la Biblia en Génesis 48. Encontramos cómo Jacob impone sus manos sobre Efraín y Manasés y los bendijo. Tengamos siempre en cuenta que la bendición no es que salga de tus manos, es la presencia de Dios. Porque tú puedes estar haciendo milagros y luego te vas a enamorar de tus manos. Vas a decir, qué tremendo soy, ¿verdad? Se sanó Julano, se sanó Mengano, hasta por cámaras si los tenemos. No eres tú, es Dios a través de tu mano. Por eso cuando suceda algún milagro, no digas, gloria a Dios, no, diga, la gloria sea para Dios, porque esto no es de mí, esto es simplemente el Señor. Y dice la Biblia que Jacob trajo a Efraín y a Manasés y puso sus manos sobre él, y usted va a mirar que todo lo que profetizó sobre ellos se les cumplió a los dos. Pues es tan importante que un padre de familia ore por sus hijos, que declare bendición por sus hijos, porque por eso Jacob, aunque estaba ya ancianito, dice la Biblia que le puso las manos a ellos, que eran ya sus nietos, y bendijo el Señor por ese acto de obediencia. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar aquí Saulo y el padre de Publio sanados por imposición de manos. Ahora estamos hablando de nosotros como seres humanos imponiendo manos sobre los necesitados. Por ejemplo, Saulo, el apóstol Pablo, dice en Hechos capítulo 9, verso 17 al 18, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y dice la Biblia que se le cayeron como escamas de los ojos y recibió la vista. Entonces, ¿qué hizo Ananías? Dice la palabra del Señor que un ángel le dijo, ve y ora por ese hombre. Y dice, cuando ora le pone las manos sobre los ojos o sobre la cabeza, no sé, pero dice la Biblia que al ponerle las manos se le cayeron como escamas de los ojos y miró. Hay un misterio en esto. Luego después dice la Biblia, ya que el apóstol Pablo ya se convirtió en un hijo de Dios, ahora él estaba siendo usado por Dios, llegó a la isla de Malta, y en esa isla dice la Biblia que eran nativos, no conocían del Señor, y dice que cuando llegó ahí le dieron una noticia a Pablo que Publio, que era como que el jefe de la tribu, ¿verdad?, estaba enfermo. Y entonces él va y hace algo. Dice en Hechos capítulo 28 verso 8, dice, y aconteció que el padre de Publio, ahora el padre de Publio, estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso manos y lo sanó. Ahora, aquí hay un principio muy bueno. Después de haber orado. Si usted como mujer va a poner manos, no llegue simplemente y se ponga la placa. Usted debe de orar. Dice, después de haber orado, puso las manos sobre él. Entonces uno llega y hay que pedirle a Dios, Señor, usa mis manos, Señor, si hay algo en mí, si hay algún pecado en mí, sáname, Señor, yo quiero ser de bendición, hermano. Entonces después de haber orado, puso las manos sobre él y el viejito se sanó. Y no solamente eso sucedió, a causa de este milagro se divulgó que había sido sanado, y hermanos, en esa isla mucha gente vino para que Pablo orara y sanó mucha gente. Así es como se propaga el evangelio. De repente a la célula llega alguien que quizás, como el padre de Publio, no conoce nada, pero Dios se quiere manifestar a esa persona. Entonces, ¿qué debes de hacer? Dale fe y dile, vamos a orar por ti. Y vas a ir mañana con el doctor o pasado mañana, y yo sé que Dios va a hacer un milagro. Entonces, ora por él, y como Dios se quiere manifestar a través de un milagro en esa persona, quizás te traiga la noticia la próxima semana que estaba sano, que Dios lo sanó, hermano. Porque aquí lo dice la Biblia. Y aconteció que el padre de Publio estaba enfermo, dice, y entró Pablo y al verle, y después de haber orado, le impuso sus manos y lo sanó. Ahora, vamos a hablar del peligro de poner las manos. Hay también peligro. Cabe señalar que cuando se trata de reprender o echar fuera un demonio,
Nunca Jesús le puso las manos a un endemoniado. No hay un registro, ni los apóstoles. Cuando había un endemoniado, Jesús usaba la palabra de Dios y el nombre de Dios. Para nosotros usamos la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Entonces usted va a mirar que, por ejemplo, llega un endemoniado y dice la Biblia que solamente por la palabra le dijo al demonio: sal fuera en el nombre de Jesús. Bueno, sal fuera, y lo sanó, y salió, y el demonio quedó temblando. Entonces luego le trajeron al gadareno. El gadareno también, cuando llegó, venía endemoniado, hermanos, y dice la Biblia, con la pura palabra sacó al demonio y quedó temblando aquel hombre transformado. Aquella mujer que traía un espíritu inmundo, también en Marcos 1, 23 al 25, el Señor habló y salió ese demonio. Luego había una adivina que andaba detrás de Pablo, y esta adivina, a Pablo se dio cuenta que era una mujer brujería, una mujer bruja, y dice que le habló la palabra y reprendió al demonio, y salió el espíritu de brujería. De tal manera que eso le causó un problema a Pablo, porque después era la que le daba dinero ahí, la que sacaba el dinero en el pueblo, y ahora ya no tenían a quién ir para que lo sanara, pero era un espíritu de brujería que traía. Y Pablo, pero no miramos que le haya puesto las manos, ni Jesús puso las manos sobre un endemoniado. ¿Por qué? Bueno, hay un principio ahí. Simplemente nosotros, hermano, anda un endemoniado y se le hincha 2 o 3 encima y quieren sacarle el demonio. Y tenga mucho cuidado, porque lo puede golpear y puede tener problemas con ese demonio. Simplemente el diablo, cuando oye el nombre de Jesús, tiembla. Usted no necesita echársele encima, porque se le van a echar. Miren los hijos del tal sacerdote Sebas, dice la Biblia, que quisieron echar fuera demonios, y hicieron una campaña para echar fuera demonios, y que llegue el primer endemoniado y empiezan a orar por él. Quizás lo sacudían en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le decían. Pero estos hombres no andaban bien. Por eso es importante que te des cuenta que también si andas chueco, si andas todo frío, y peor si andas en pecado y pones las manos sobre un endemoniado, puede ser que te dé una paliza. Porque la Biblia dice que se echó sobre ellos y los golpeó y los mandó desnudos a su casa, ese demonio. Ahí lo mira, ahí lo tienen, Hechos capítulo 19, verso 11 al 17. Por eso no podemos permitir que alguien que no anda bien espiritualmente, o peor aún, que anda en pecado, imponga manos sobre otras personas. Entonces es importante eso. Puede ser peligroso imponer manos sobre un endemoniado, porque puede golpearlo o atacarlo violentamente. No solamente hay peligro en cuanto a esto, sino que al poner las manos sobre alguien, se debe de tener cuidado de estar bien delante de Dios, porque el diablo sabe cuando andas mal y no va a salir. Ahora no quiero decir, hermanos, que cualquier endemoniado ya le vamos a tener miedo. Usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la autoridad de Dios, y en el nombre de Jesús lo puede frenar. Pero si anda igual que él, entonces un diablo no puede echar afuera otro diablo, ¿verdad? Cuando se da una posición de liderazgo, ahora, cuando se está dando una posición de liderazgo, es de gran importancia imponer las manos sobre ellos. Recordemos que es importante poner las manos porque la imposición de manos trae bendición cuando viene de alguien que tiene posición y autoridad dentro de la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14 dice: por la imposición de las manos se te fueron dados los dones del ministerio. Dice la Biblia que vinieron, hermanos, los ancianos y oraron por Timoteo. Y entonces cuando Timoteo recibe la oración de los presbíteros, dice que se le dieron unos dones especiales a Timoteo por la imposición de las manos. Ahora, ¿cuál era uno de los dones que tenía Timoteo especiales? Que Timoteo era un maestro de la palabra de Dios. Timoteo sabía explicar la palabra del Señor, pero eso no lo tenía antes de que el presbiterio viniera, los presbíteros vinieran y oraran por él. Pero cuando oró por él, Pablo mismo le dijo: acuérdate, no descuides el don que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces había un don.
Por eso es tan importante que oren por nosotros. Quizás cuando usted va a empezar un grupo pequeño, no simplemente, hermano, dele para adelante, no, tráigalo a la iglesia, y que los ancianos aquí hay que ungirlo con aceite, porque hay algo cuando se imponen las manos, hermano. Ejemplos de imposición de manos para una posición de liderazgo. Por ejemplo, tenemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 2 y 3, cuando Pablo y Bernabé salieron a un viaje misionero. Entonces, antes de salir, dice la Biblia que se unieron la iglesia. Dice, mientras estos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo orado y ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Es importante la imposición de las manos? Sí. ¿Vas a salir a alguna misión? Bueno, pide que impongas sus manos sobre ti. Bueno, ellos salieron y tuvieron éxito. Dios los cubrió, Dios los bendijo, Dios los usó grandemente. Pero gracias a Dios que los hermanos le impusieron las manos y los mandaron en ayuno y en oración, y les pusieron las manos y algo sucedió. Dios los cubrió. Ahora, cuando Moisés fue sustituido por Josué para asumir el liderazgo. Ahora miramos en Deuteronomios capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces, mire qué importante eso. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Quizás Moisés no tenía, hermanos, estos dones de sabiduría. Estaba más joven, se sentía un poquito inepto y muy temeroso, porque aún el primer capítulo de Josué 4 veces le dice: no temas, le dice el Señor, no, porque era temeroso. Pero cuando dice la Biblia que Moisés puso sus manos sobre él, Dios le derramó un espíritu de sabiduría, de tal manera que cuando miraron la sabiduría que tenía Josué, dice que todo el pueblo le obedecía a causa de la sabiduría que le había venido. Gracias a Dios por eso, hermanos. Hay algo que sucede. Y una de las cosas que yo pude mirar antes de ungir a nuestro pastor Josué, pues yo me le iba a adelantar al Señor. ¿Se acuerdan cuando lo íbamos a ungir? Que el hermano Elías nunca llegaba. Y dale, la hermana Priscila, bueno, estaba cantando y al último ya no había ni qué hacer. Y le hablo al hermano Elías Limones, le dije: hermano, lo estamos esperando. Y habían pasado como 2 horas. Y digo: disculpe, hermano, todavía no tomo el avión en San Francisco. Se atrasó el avión y ¿qué voy a hacer, Dios mío? Y dale, y un calorón allá afuera, ya pasó 1 hora, pasó como 1 hora y media. Y dije yo voy a subir y lo voy a ungir. Y estaba a punto de subir cuando de repente llega el carro que lo estaba esperando en el aeropuerto y llegó el hermano Limones. Y bueno, dije: gracias Dios. Pero yo nunca había visto una ceremonia de esas. En mis 40 años que tengo, yo nunca había visto una ceremonia de esas. Cuando él lo ungió, cuando lo casó con la iglesia y los hizo responsables también a ustedes. Porque acuérdense, prometes guardarte para esta iglesia. ¿Prometes consagrarte para esta iglesia? ¿Prometes vivir para ellos? Él dijo amén. Dije yo: lo está casando con la iglesia. Y luego los paró a ustedes y les dijo también: prometen ustedes sujetarse a su pastor, prometen orar por él. Y hermano, todos prometimos aquí y allá. Y luego sacó un manto, ese manto, hermanos, que le puso acá. Y cuando puso el manto, yo sentí que algo sucedió. Cuando yo lo miré que lo estaba vistiendo con ese manto, yo me agarré llorando ya. Lo abracé en un abrazo. Dije yo: perdóname Dios, porque estaba a punto de cometer ese error que cometió Saúl. Se le adelantó a Samuel, hizo el sacrificio a Saúl, pero Dios no me dejó. Pero yo no sé si ustedes, yo que lo conozco mucho más que ustedes, inmediatamente miré lo que le pasó igual que a Josué, que Dios le dio un espíritu de sabiduría.
Y ahora yo lo digo, ¿cómo Dios lo usa con esa gracia divina? Y digo, Dios mío, qué importante es la unción, qué importante es la imposición de las manos, hermanos. Y estamos contentos por lo que Dios ha hecho. Esperamos, dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y esto, hermano, va para grande. Tenemos pastor para muchos años. Yo pues ya estoy como de las 3 para abajo. Entonces ahora tenemos un pastor que está joven, que tiene mucho potencial. Ese es el pastor que te va a sepultar a ti. Ese es el pastor que va a bautizar a tus hijos, que va a bautizar a tus nietos, que va a casar. Por eso tienes que amarlo. Amén. Así le pasó a Josué. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Sigamos orando por nuestro pastor para que Dios lo siga usando grandemente. Cuando se escogieron los 7 diáconos para servir en las mesas, en Hechos capítulo 6, verso 6, primeramente usted va a mirar desde el versículo 6, que escogieron a 7 diáconos, y esos eran para servir. ¿Dónde? En las mesas. ¿Verdad? Que es lo mismo que cuando se usa un ujier acá. Ellos están aquí para servir, para atender a la gente. Bueno, aún para servir a las mesas, dice la Biblia, buscad varones llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve a un hermano así, que con una corbata se mire guapo, no le diga, aquí está la aplicación, hermano, llénela porque usted tiene porte de ujier. No, está lleno del Espíritu Santo, tiene sabiduría. Porque ahí dice, si usted lee desde el versículo 1, que escojan hombres que sabiduría y llenos del Espíritu Santo, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Usted lo va a mirar ahí. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y únjanlos para que sirvan en las mesas. Amén. Entonces, muchas de las veces nosotros cometemos muchos errores y después nos damos cuenta que la persona no era la que debíamos de poner. Ahora anda tratando a la gente como el zorro aquí, regañando a todo el mundo, echándole para arriba y para abajo. No tenía ni la sabiduría, ni la experiencia, ni la madurez, ni el Espíritu Santo. Por eso hay que preguntar antes de poner en algún puesto a algún hermano. La imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo. Ahora, en determinados momentos hemos notado que en la congregación, que por la imposición de las manos, ahora, no siempre necesitan imponerle manos para que reciban el Espíritu Santo, algunos lo reciben así, pero por la imposición de las manos notamos que la gente sí recibe el Espíritu Santo. A veces tienen años que ni pasan al altar ni nada, y ese día Dios los tocó y pasaron al altar, estaban ahí serios sin decir nada. Llegas tú a orar por ellos y como que se animan y empiezan a levantar las manos y empiezan a orar, y al ratito están hablando en otras lenguas, recibiendo el Espíritu Santo. Dice, por la imposición de las manos. Ahora, los samaritanos en Hechos capítulo 8 verso 17, aquí nos habla de que ellos recibieron la palabra, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, ¿qué recibimos aquí el domingo? La palabra de Dios. Pero se necesita también recibir el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles, dice la Biblia, que cuando llegaron y miraron que no tenían el Espíritu Santo, Pedro y Juan vienen e imponenle las manos y reciben el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Luego los discípulos de Éfeso, en Éfeso 19, 6. Y habiéndolos impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué hacían para que recibieran el Espíritu Santo? Les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Alguien aquí, cuando algún ministro le puso sus manos, recibió el Espíritu Santo? Levante sus manos si hay algunos, ¿verdad? O sea, sí, se recibe el Espíritu Santo. Así que no tema cuando le llamen adelante, que no, que me van a despeinar, que que el otro. No. Usted venga dispuesto, Señor, aunque me despeinen, aunque sea lo que sea, pero yo quiero recibir la unción del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces el Señor no te quiere dejar así desarmado. Ya recibiste la palabra, ya recibiste a Cristo, ya te gozas, pero cuando recibes el Espíritu Santo hay un poder que no se puede explicar, hermano. Ya no tan fácil andas todo desanimado, todo ahí amargado. Tienes el poder del Espíritu Santo y Dios quiere, Dios anhela que tú recibas el Espíritu Santo, y probablemente en esta vigilia, en esta noche vas a recibir el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los que están lejos y para los que están cerca, y para cuanto Dios el Señor llamare, gloria a Dios, para todos es el Espíritu Santo. Amén. No luche usted solo, invite al Espíritu Santo a su vida y alabe el nombre del Señor. Amén. Entonces tenemos aquí que por la imposición de las manos reciben el Espíritu Santo. Si hay una necesidad, los creyentes tienen permitido imponer las manos sobre los enfermos para sanidad, conforme a lo que dice el versículo 17 del libro de Marcos 16. La responsabilidad de los que imponen las manos. Ahora voy a darle algunas responsabilidades para aquellos que imponemos manos. Debe de tener un buen testimonio, tanto de aquí como de afuera. Que tengan buen testimonio. Porque imponer las manos es tener autoridad. Y Dios quiere que nosotros no despreciemos este don, esta bendición. Que si tenemos un buen testimonio, hay que cuidar el testimonio afuera y adentro, ¿verdad? Que no se hable nada de mal de usted allá afuera en su trabajo, y que también aquí en la iglesia se hable bien de nosotros. Ahora, ¿cómo es que debemos de orar? No orando tan cerca. Ahora, si tú te acercas mucho a orar, no está bien que te acerques tanto, porque muchos de nosotros estamos tirando saliva. Si ahí estás echándole cerca y gritándole al oído. No, no necesitas hacer eso. No te acerques tan cerca de la persona. Otro de los puntos es muy importante, ¿verdad? Que no gritando. Te reprendo, diablo, y está aquella persona, no sabe ni qué está pasando, pero ¿por qué me grita? ¿Por qué me grita? Entonces, no tienes que estar gritando para asustar a la gente. No debes de despeinarlos. Bueno, que dije que te despeinen, pero imagínese la hermana las horas que se tiran para peinarse. Y ya están con el rol para acá y no me quedó así, dale para acá a ver cómo se ve el chongo, que no me gustó así, que va para atrás, que va por un lado. Y luego llega a la iglesia y el ujier empieza, hermanos, ahí dale y dale y dale, hermano. Ya no se concentró en recibir el Espíritu Santo, ahora está diciendo me despeinó. Entonces no hay necesidad que esté ahí desgreñando a la gente, ¿no? Entonces no gritando, no despeinando, no empujando, no por la nuca. Porque hoy en día, hermanos, hay mucha gente que va por ahí empujando gente. No empuje a nadie. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque ¿qué tal si se cae y se escalabra? ¿Tiene para pagar la aseguranza? ¿Tiene para pagar la demanda? Entonces, no. Y yo voy a iglesias donde la gente, pues ya se pone alguien atrás, ya sabe que lo van a detener y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. No, yo a veces oro por la gente y pongo un poquito la mano atrás, no se me vaya acá, que ya está, no, enderécese, ¿verdad? Entonces hay que orar, no llenarlos de saliva, no gritarles al oído, y tener cuidado cómo oras por la gente. ¿Por qué? Porque una gente se puede caer. Se puede caer. Ahora, yo en una ocasión a mí me pasó a mí que oré por una persona, pero Dios sabe que yo no le empujé. Y cuando oré, nomás oré y ¡pah! Quedó en el cemento. Se oyó. Yo que me voy a orar para allá como diciendo yo no tuve la culpa. Estaba asustado de esa caída tan fuerte, hermano. Y ya cuando andaba allá orando y me asomé, ya estaba en lenguas la hermana ahí orando y dijo, gloria a Dios, aleluya. Que no nos pase así. Hoy por las cosas que pasan, hoy que cualquier cosita la gente ya está molesta. Entonces no va a recibir el Espíritu Santo ni la sanidad de acuerdo al grito. No, es la consagración de usted, no el grito que tire, ¿no? Entonces gracias a Dios, que Dios nos ayude. Ahora, una de las cosas sugieres, no se ve bien que usted esté orando por la gente con la nuca, por la nuca. Véngase adelante y ore por la gente, a menos que sea una emergencia que ya no puede, pues por lo menos ponga la mano.
pero se ve mal que yo esté orando por mi esposa por la nuca. Entonces lo mejor es ponerse al frente, hacer oración por la gente. Pero ahora, otro de los puntos muy importantes, en toda la Biblia no se ve que una mujer le ponga manos a los hombres para orar. No se ve. Si usted me busca un versículo, casi siempre fueron los hombres. Ahora, en este caso, la mujer puede orar por sus hijos, son sus hijos, ponerle manos sobre ellos. Cuando la mujer va a orar por su esposo, mire, esto no es una doctrina ni lo vamos a condenar, no porque no diga ahí, usted diga, ya levantaron, no, simplemente la Biblia no lo registra. Pero si usted va a orar por su esposo, no le ponga manos sobre la frente, porque él es la autoridad, él es la cabeza del hogar, usted debe de estar sumisa a él. Entonces, ¿cómo debo de orar? Porque a veces hay que orar por el esposo. Bueno, acérqueselo, abrácelo y haga una oración agarrado del hombro, abrácelo. Pero evite estar orando por los hombres, ¿verdad? Porque por eso tenemos sugieres y recepcionistas. ¿Por qué? Porque los hombres, sí, en la Biblia sí registra muchos hombres orando por mujeres, pero no mujeres orando por hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando haya una mujer, pero hay recepcionistas aquí? Dígale a una hermana, ayúdeme a orar por la hermana o vamos a orar, ¿verdad? Entonces, si hay recepcionistas, que ellos la hagan. Si hay mujeres y hay hombres en el altar, entonces para eso está el pastor, para eso están los sugieres, para que oren por ellos. Amén. ¿Está claro, hermanos? No me vayan a condenar y decir, ya el pastor sacó una. No, simplemente no miramos eso, y si usted lo ha hecho, no es tampoco para condenarle, simplemente para que tenga un poquito de precaución cómo orar por la gente. Es de gran importancia hacerlo por motivos correctos. La gloria debe de ser para Dios y no para los hombres. Si Dios te está usando, llevando sanidad, llevando liberación, siempre dale la gloria a Dios y nunca para ti. ¿Por qué? Porque aquí el único que se debe llevar la gloria es Dios. No vaya a ser que nos pase como aquel rey que dijo, no es esta la gran Babilonia que yo construí para gloria y honra de mi majestad. Pues Dios le había ayudado, era Dios que le estaba ayudando, que lo puso ahí. Y el Señor, dice la Biblia, este hombre ya se le subió. Hoy te profetizo, le dijo el Señor, que te quitarán tu reino, te depondrán de tu silla y te llevarán al campo y comerás acate como las bestias por lo que has hecho, porque no le diste la gloria a Dios. Entonces, si en una ocasión le sale bien una predicación, hermano, qué bueno, qué tremendo, qué predicación, la gloria es para Dios, a mí no me diga nada. ¿Por qué? Porque si usted recibe la gloria, ya algo va a suceder ahí, ya Dios no lo va a usar, gloria a Dios. Así que cuando Dios lo use, no diga, lo hice mejor que el pastor. No, hombre, lo hice mejor que Julano y que Mengano. Ya quedaste frito, ingrato. El Señor no te va a usar. Siempre dale la gloria y la alabanza al Señor. Ahora, cuando oramos, la fe es muy esencial, porque si usted va a orar, usted debe de orar con fe por aquella persona. No, a veces la gente que viene al altar no tienen fe, son nuevos, nunca habían oído, traen una necesidad con una predicación que han oído y no tienen fe. Pero dice la palabra del Señor que la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, ¿quién debe de tener fe? Bueno, cuando ya son hermanos maduros, imagínense, une la fe del hermano que vino al altar y une la fe del que va a orar. Esto van a causar una explosión ahí, ¿no? Va a estar bueno eso. Pero en una ocasión dice la Biblia que llevaron un paralítico. Y cuando llevan a este paralítico, estos que llevaban al paralítico decían, no, hombre, ¿sabes qué? Si vemos a Jesús te va a sanar, échale ganas. Cuando llegaron a la casa estaba completamente abarrotada, ocupada, y pudieron ver dicho ellos, no, ¿sabes qué? No hay chance, en otra ocasión te llevamos otra vez a tu casa, no hay ni siquiera para meter una aguja para llegar a Jesús. Pero ellos dijeron, no te preocupes, nosotros sabemos que Dios te va a sanar, así que ¿qué hacemos? Vamos a tumbar el techo. Y qué tremendo, ¿no? Tumbaron el techo, echaron abajo las vigas y las tejas y van bajando, hermanos, al paralítico. Y dice la Biblia que cuando lo bajaron, que bajó el paralítico, el Señor volteó hacia arriba. ¿Qué han hecho? Porque han tumbado las tejas. Mira nada más qué desastre. No, el Señor dice que volteó hacia arriba y dijo,
al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate, vete a tu casa, eres sanado. ¿Esa es la fe de quién? La fe no del paralítico, la fe del que lo trajo. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, tú debes de traer a la gente que viene a la iglesia. Tú no te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a sanar, va a hacer un milagro. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con cientos. Métele fe desde que viene allá, porque el paralítico eso era lo que venía oyendo. No, yo sé que Jesús lo va a sanar. Y ¿sabe qué? Conforme a la fe de aquel que los había traído, fueron sanados. Así que si vas a orar por alguien, no digas: Señor, a ver si lo sana. Bueno, porque el pastor dijo, pero yo sé que no va a hacer nada. No. La fe es esencial en la imposición de las manos. La Biblia dice que la oración de fe es la que sana al enfermo. Por tanto, debes de pedir a Dios con fe. En Marcos 2:5 es donde está la historia que Jesús vio la fe de ellos, no la fe del enfermo. ¿A qué se refiere cuando dice la Biblia en 1 Timoteo 5:22 que no impongáis las manos con ligereza? Porque allí hay un versículo que dice: no imponga las manos con ligereza. Si usted mira ese capítulo del versículo 5, casi ese capítulo se está refiriendo a poner gentes en cargo en la iglesia. O sea, no imponer las manos con ligereza significa, no es para el asunto que estamos tratando de orar por los enfermos. No imponga las manos con ligereza cuando vayas a poner a alguien en un ministerio. ¿Qué significa no imponga las manos con ligereza? No te precipites. O sea, ten cuidado, ¿no? A veces nosotros, hermanos, tenemos en la célula a alguien que se desarrolla bonito. Digo: wow, esta persona va a ser un líder. Y viene y mete la aplicación, quiere que sea líder. No imponga las manos con ligereza. Primeramente, conoce el testimonio de esta persona, conoce de dónde viene, conoce cómo trata a su familia, conoce si está lleno del Espíritu Santo, porque hemos cometido tantos errores, porque imponemos manos con ligereza y después: ay, Dios mío, ay, esta persona, ¿por qué la puse? Porque no nos tomamos el tiempo ni para orar ni para ayunar para poner a una persona. Entonces, no imponga las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque debe de madurar esa persona. A veces miramos que hablan muy bonito, pero en el mundo también hablan bonito. Si usted va allá a un teatro, usted va a mirar gente que habla hasta más suelta que nosotros. No por eso la va a meter acá a hacer una célula, porque habla bonito. No, acá es un asunto muy diferente. Primeramente, prueba su testimonio, órale a Dios antes de poner las manos sobre él para que darle un ministerio. No imponga las manos con ligereza. Si en el tiempo de Jesús aún había Judas, imagínense en este tiempo. Ay, Dios mío, pero yo no puedo creer que este hermano haya sido así. Es que pusimos las manos con ligereza. Amén. Ahora, por eso es de que ahora en estos días vamos a empezar el seminario de liderazgo con excelencia. Liderazgo con excelencia es un seminario que va preparando los nuevos líderes para que cuando vayamos a orar por ellos estén maduros, ¿verdad? Uno de los puntos para que sea alguien un líder, debe de estar disciplinado y venir los viernes. ¿Por qué? Porque el viernes es cuando se da la capacitación, donde se dan los temas, donde se dan las informaciones, donde tienen las juntas. Y si un hermano no viene los viernes, esa célula no te va a funcionar. Necesitas que él esté disciplinado y diga: yo voy a estar ahí los viernes. Hay que ver su testimonio, hay que orarle mucho a Dios y esperar el tiempo. Hay veces, hermano, todavía no se bautiza, pero ya lo pusimos porque era tremendo. Y después es un quebradero de cabeza por haber hecho eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, ya eres pastor, pero no ponga las manos con ligereza. No le des ningún cargo a la gente si no la has probado. No te precipites, espera, ora al Señor y vas a evitar muchos dolores de cabeza. Lo que le dice a Timoteo es que no debe de comisionar personas demasiado rápidas al ministerio. Es algo que requiere seriedad, madurez, y después de una minuciosa análisis de aquella persona, entonces puedes poner a aquella persona. Una persona necesita crecer en el camino de Dios.
O sea, puede hablar muy bonito, pero en la primera prueba sale corriendo. Pero este era el que predicaba, pero pasó una pruebita, salió corriendo. ¿Por qué? Porque tenía mucha habilidad para hablar, pero no estaba firme, no estaba en el fundamento. Y después se pone más dura la cosa. ¿Sabe por qué? Porque después, hermanos, cae ese líder y no cae solo. Cuando Roboam, dice la Biblia, que dejó el camino de Dios, todo el pueblo dejó el camino de Dios. Entonces, si un líder se descarría, por lo regular la célula ya no quieren ir, ya no quieren venir a la iglesia porque se descarrió este hombre. Entonces, tenemos que tomar el tiempo, la oración y antes de todo, orar por ellos para poderlos levantar y traerlos para ungirlos con aceite y que Dios les derrame de su espíritu, y así no vamos a tener células quebradas cada rato. ¿Así? ¿Están de acuerdo, hermanos? Ok, espero que hayan entendido. Nunca se sienta mal cuando alguien le pone las manos sobre usted, sobre su cabeza, y más los ministros que tenemos acá, porque cuando le pone las manos sobre su cabeza están declarando bendición. Siempre va a haber bendición. Así que cuando tenga la oportunidad de pasar al altar, usted debe de pasar al altar y decir: hermano, ore por mí, únjame con aceite. ¿Por qué? Porque la oración de fe sana al enfermo. Dice la Biblia: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Póngase de pie ahora, gloria a Dios. La imposición de las manos. Esto lo quería predicar yo porque a mí me tocó esto. Dije yo, bueno, esto nunca lo hemos predicado y es una de las doctrinas básicas, primarias, ¿verdad? Entonces espero que ahora usted puede tomar la autoridad de poder orar por los enfermos en su célula. Acuérdese, no empujando, no gritando, así suavecitamente haga una oración por ellos. Lleve su pomito de aceite. Me gusta cuando voy con mi esposa, siempre lleva su frasco de aceite. Nos ungimos y oramos por la gente. Que van a sanar o no van a sanar, yo quisiera que todos sanaran, pero Dios es el que va a decidir. Usted solamente ore por el enfermo, vaya al hospital, ore por alguien y así, y Dios nos va a empezar a usar de una manera especial. A lo mejor de repente alguien en la iglesia le dice: hermano, estoy pasando por una necesidad, fíjese que estoy así y así, y usted dice: bueno, hermano, voy a orar por usted un día. O venga el próximo. No, usted ahí mismo diga: no, levante sus manos, deje hacer una oración, porque a lo mejor por eso se le acercó, porque Dios va a hacer un milagro a través de sus manos, ¿verdad? Somos las manos de Dios, somos el corazón de Dios, somos la boca de Dios, hermanos. Entonces tenemos que aprovechar toda oportunidad para poder sanar a la gente, orar por ellos, hermanos. ¿Alguien quiere venir acá para que Dios lo use? Vamos a ponernos en las manos del Señor y decirle: Señor, ahora que entiendo el poder que hay en la imposición de las manos, quiero consagrarme, quiero que tú me uses. A través de la imposición de las manos se da la bendición. A través de la imposición de las manos recibe sanación. A través de la imposición de las manos recibe consagración. Y a través de la imposición de las manos se recibe transmisión de poder espiritual. Así que vamos a decirle: Señor, ayúdanos, queremos hacer tu obra, y esta es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Así que ponga las manos sobre las personas. Usted no necesita ser un predicador, ser un profeta. Dice: a los que creen echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Alguien llegó enfermo aquí, vamos a orar por este enfermo y Dios va a hacer una obra. Amén. Levante sus manos y vamos a pedirle a Dios: Señor, úsame en este día. Yo no sé qué es lo que va a hacer Dios después de esta predicación, pero vamos a practicar todo esto en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te doy las gracias por tu hija que has traído, Señor. Manifiéstate a través, Señor, de este mensaje, Señor, y que estas manos, Señor, lleven sanidad. Que seas tú, Señor, transmitiendo poder, transmitiendo sanidad, transmitiendo paz, transmitiendo seguridad a tu hija, Señor. Bendícela, guárdala, llénala de tu amor, Señor, y que toda carga, todo estrés, Señor, desaparezca en este día. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu entrar y tu salir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias por tu hija, Señor. Te pido que la llenes de tu gracia, de tu sabiduría. Derrama, Señor,
de tus dones, de tu gracia sobre ella. Para que así como le derramaste a Timoteo ese don de la palabra, derrame, Señor, don de palabra sobre ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, que este mensaje, Señor, no quede, Señor, archivado, sino que tú, Señor, nos hagas vivir este mensaje, que nos ayudes a hacer de conexión para aquel que está perdido. Allí en el trabajo, te vas a encontrar personas cabizbajas, tristes. Acércate, ora por ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, bendigo tus hijos, bendigo tu hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe esa gracia para hablar con tus hijos y que te escuchen en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Señor. Bendice la vida de tu hijo, Señor, y llénalo de tu paz. En el nombre de Jesús, bendigo tu hijo. Bendigo tu hogar, bendigo tu familia. Gracias, Dios, gracias, Dios. Señor, usa este vaso, Señor. Dale, Señor, esa firmeza en tu camino, Señor. Que Él se afirme para lo que tienes para Él, Señor. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.